Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 413. Estamos en una serie que se llama Entretenidos y hoy día voy a hacer el capítulo número 10 titulado Soñadores de las promesas de Dios. Soñadores. Desde que somos niños somos soñadores. Soñamos que cuando grandes vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Cuando nos preguntan, ¿qué quieres ser cuando grande? Y nuestros sueños divagan entre muchas posibilidades. Luego, cuando nos vamos volviendo más viejos, como que nos vamos aterrizando, ya nuestros sueños van decayendo y no somos así como niños, no tenemos esa mentalidad. Hoy día vamos a tener un estudio en donde los voy a invitar a que tengamos otra vez ese carácter de niños y podamos tener ese entusiasmo que teníamos cuando niños, cuando soñábamos con lo que íbamos a hacer cuando grandes. En este caso, que soñemos con lo que vamos a hacer cuando Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo venga de nuevo y recibamos las promesas que están allí en las Escrituras. Dicen algunos expertos que si no tenemos sueños por los cuales luchar, no avanzamos en esta vida. Dicen que tiene que haber en nosotros un sueño grande que deseemos cumplir. Y eso encenderá la chispa para mantenernos despiertos, mirando aquello, y no decaer a pesar de los fracasos, de los cuestionamientos que tengamos. Al enfocarnos en aquel sueño, podremos soportar las dificultades y superarlas hasta alcanzar la gloria de haberlos logrado. Esto se enseña en el mundo secular como un método motivacional. Pero nosotros, los cristianos, tenemos una manera un tanto distinta de ver la vida. Los cristianos igual tenemos sueños, pero son algo diferentes a los del mundo, especialmente en su origen y final. En cuanto a su origen, esos sueños no los inventamos nosotros mismos. Es decir, no surgieron de nuestra imaginación o simplemente al mirar a otros y querer alcanzar también nosotros lo mismo que ellos alcanzaron. Sino que esos sueños del cristiano se fundamentan en la roca que es Cristo. Se fundamentan en la palabra de Dios, que tiene las promesas escritas para nosotros desde antes de haber nacido. Increíble. O sea, el sueño que hoy día yo tengo de encontrarme algún día con Dios no es algo que un día a mí se me ocurrió y por eso lo voy a lograr, sino que ya estaba escrito desde antes de que fuese formado en el vientre de mi madre, que un día yo me voy a encontrar con Dios. Contigo lo mismo. Desde antes que tú tocaras tierra en este planeta, había una decisión, un sueño para que tú alcanzaras algún día, y es que vas a cenar con Dios. Cualquier cosa que podamos soñar en el ámbito espiritual y que va a realizarse es un regalo de Dios. Es decir, nuestros sueños como cristianos en su origen no son nuestros, no son de nuestra autoría, quiere decir, sino que son dados por el mismísimo Dios, por gracia, obsequios inmerecidos, pensados por Él desde antes incluso de la creación del mundo, algo que nosotros no podemos llegar a entender. Y en cuanto a su final, nuestros sueños cristianos, muchos de ellos no se alcanzan en esta vida, sino que debemos tener paciencia y confianza que va a suceder
debemos esperar alcanzarlos con fe después de nuestra muerte. En la resurrección significa eso. Allá, en la eternidad con Dios, para siempre con Él. Por obra del Espíritu Santo en nosotros, Dios puso esas promesas en nuestro corazón. Escribió su ley en nuestro corazón y escribió sus promesas en nuestro corazón. Para que eso lo llevemos como un anhelo tremendo cada día. Imposible de alcanzar por nuestros propios medios o méritos, porque dependen de la acción de Dios mismo en nosotros. Pero como un tesoro valioso, como la perla preciosa, esos sueños o promesas de Dios no son todos exclusivos para una persona, sino que también son parte para el colectivo de personas que Él ha escogido y que cumplan los requisitos que Él soberanamente ha establecido. Estos sueños también son para su iglesia, el conjunto de creyentes, que algún día vamos a poder disfrutar en comunión esas promesas. Dios inventó nuestros sueños, estos sueños cristianos que atesoramos, que aprendemos de la palabra de Dios. Él inventó nuestros sueños y puso las reglas también para ser alcanzados. Pero no nos ha dejado solos en esto, sino que Él mismo Dios nos ayudará a que alcancemos esos sueños, porque solos no podemos. Fracasaremos. Él lo ha hecho todo. A Él sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo un proceso que Dios está haciendo y terminará de hacer con nosotros. Hasta alcanzar la gloria de los sueños logrados es también por obra de Dios. Pasaremos momentos muy importantes, de gran gozo, de gran felicidad, pero otros momentos complejos que nadie quisiera pasar. Tendremos que ser renovados, transformados, moldeados, y eso será doloroso, especialmente en personas como nosotros, que somos defectuosas frente a Dios, que somos algo resistente a los cambios y que tenemos ya un carácter formado desde antes, que debe ser reformado. Tu carácter formado debe ser reformado por Dios. Y esto a veces va a doler. La cirugía plástica de las personas cuando quieren verse más bonitas les trae tiempo de mucha incomodidad, de mucho dolor, pero al final saben que van a obtener lo que ellos querían. Así y aún más, a nosotros los cristianos, cuando pasamos de una formación antigua a ser reformados ahora a la manera de Dios, nos va a traer problemas y dolores. Pero será el tiempo más importante de nuestra vida, cuando realmente la verdadera vida comienza, la que se vive en el Espíritu Santo de Dios. Serán días, meses, años entretenidos. Vaya qué entretenidos. Los mejores de nuestra vida, cuando somos tomados por Dios y Él nos enseña su palabra y nos enseña su evangelio y le conocemos cada vez más y entendemos sus designios y entendemos por qué estamos aquí y entendemos para dónde vamos y de dónde venimos. Debemos ser restaurados por Dios. En esos días la pasaremos bien y también a veces no la pasaremos tan bien, porque habrá resistencia de nuestra carne, habrá resistencia del mundo y del diablo que nos rodea. Pero en este tiempo tremendamente valioso y entretenido, nos reconciliaremos con Dios y aprenderemos el ministerio del amor, el perdón, la reconciliación con las otras personas. Será el fin del rencor, será el fin de todo pecado que debe ir desapareciendo.
Sueños maravillosos que iremos aprendiendo y que hoy día, en este capítulo, podremos darle un pincelazo a algunos de ellos, porque la escritura está plagada de elementos que no conocíamos y que poco a poco, en la medida que escudriñamos las escrituras, vamos entendiendo las promesas y las recompensas que pronto vendrán. Gloria al Señor. Quédate estas 2 horas para escudriñar las escrituras y poder soñar un rato. Sé que a veces nos falta tiempo. Estamos tan ocupados de tantas cosas. Tenemos tantas cuestiones pendientes que por ahí nos quitan mucho tiempo. Pero dícale este tiempo a Dios. Entrégate a Él. Mira que será un tiempo entretenido en donde podrás mirar hacia lo alto, mirarte a ti y verte con Dios. Sí, porque estos sueños que están en las Escrituras no son sueños para otros, sino están escritos para ti, para que puedas verle a Dios y así lo tomes como primero en tu vida y le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y qué mejor que soñar con las promesas de Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie Entretenidos titulado Soñadores de las promesas de Dios. Hay cosas que sabemos, que vamos a pasar por tribulaciones. Y aún en medio de las tribulaciones Dios va a estar con nosotros. Y aún en medio de las tribulaciones le vamos a adorar. Y vamos a seguir soñando que van a venir tiempos mejores. Así como la pasaba el rey David cuando era perseguido por los campos de Canaán, por el rey Saúl y sus huestes, o por los filisteos u otros enemigos. Él esperaba en Dios. Y su corazón se alineó al corazón de Dios porque esperaba en Él. Sencillamente sabía que a pesar de que estuviera pasando hambre, frío, y estuviera incluso temblando de miedo, aunque era un hombre muy valiente, sabía que Dios iba a estar con él, Dios le iba a restaurar, Dios le iba a sacar de ese momento difícil, de esa situación de prueba. Y se iba a dormir, así cuentan sus salmos. Y adoraba a Dios y le contaba sus problemas a Dios. Luego de comunicarse con Él, se encontraba con la respuesta de Dios en su corazón. Y en su misma alabanza terminaba dando gracias a Dios y diciendo, ahora me dormiré tranquilo, pues confío en que tuya es la batalla. Tenemos tanto que soñar con Dios. Nadie puede jactarse de haber alcanzado algo valioso en su vida como cristiano sin la ayuda de Dios. Toda la obra es de Dios. Sus promesas son los sueños que alcanzaremos al final. Algunos lo alcanzamos en este mundo y algunas veces o muchas veces podemos sonreír feliz después de cada tormenta. Otras veces, en otras ocasiones, sencillamente sabemos que el destino de aquello será que veremos el gozo y disfrutaremos al final, cuando ya no estemos en este cuerpo. En este tiempo somos soñadores de las promesas de Dios. Algunas aún las miramos desde lejos, pero debemos tener la convicción de que las alcanzaremos. No sabemos realmente cómo será posible. Dios es todopoderoso. Él, con solo la palabra dicha, pudo crear los cielos y la tierra y todo el complejo universo. No sabemos realmente cómo Dios lo hará, pero debemos confiar que con la ayuda del Señor un día se hará todo realidad. Y esas promesas de Dios, que por el momento parecen solo sueños, serán una completa realidad. Y miraremos para atrás y todos esos años, ese tiempo tan difícil y complejo, será un punto, una huella en un largo camino.
1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31, escribió el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿En quién estará nuestra gloria? ¿Será acaso nuestra? El que esté orgulloso del Señor significa eso. Como dice la Biblia en lenguaje sencillo, por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. O como dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Así dice la Escritura. Si alguien alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. Si algún sueño tenemos en nuestro corazón, si muchos sueños están allí por causa de las Escrituras, es porque Dios, la palabra, el verbo que se hizo carne, lo ha hecho posible por su obra acá en la tierra y por su obra en cada uno de nosotros. También Dios en las Escrituras nos habla de promesas ciertamente individuales, específicamente de galardones. Dicen las Escrituras que esos galardones beneficiarán individualmente según la obra de cada uno. Según de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9, dice la Escritura: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Hemos conocido a muchos que estaban entre nosotros y ya no están. Ya no perseveran en la doctrina de Cristo, porque no tenían al Padre y al Hijo. No tenían a Dios. Estaban allí, parecía, por un tiempo. Hubo un tiempo en que acariciaron algo, pero luego su promesa, sus sueños se fumó. Algo pasó. Para alcanzar ese galardón del cual habla las Escrituras, es necesario perseverar en las enseñanzas de Cristo. Tenerle en forma permanente en nuestro corazón cada día. Que ocupe la primera preferencia de nuestra mente en forma continua. Que sea el que nos estimula a ser diferentes, el que nos cambia y que ahora es el responsable de cómo hablamos, cómo nos movemos y cómo somos. Si trabajamos así, con Cristo ligados a Él, nuestra labor no será en vano y el fruto será bueno, aceptable a Dios, porque viene de parte del Señor, que ha obrado en nosotros, quien en su justicia dará a cada uno según la calidad y cantidad del fruto. Cada uno de nosotros tiene responsabilidad en la calidad y la cantidad de fruto que daremos a Dios. El Creador premiará a estos pequeños creadores de frutos, estos pequeños frutos para Él, una ofrenda a Él, como resultado de hacer su voluntad. Aunque hoy día estemos lejos de ser perfectos o de llevar fruto de calidad, sigamos soñando que será posible, sigamos trabajando, sigamos cultivando nuestro árbol en el huerto de Dios. Mantengamos firme la doctrina de Cristo y así, si mantenemos firme la receta dada por Dios, entonces el árbol plantado junto a corrientes de aguas
dará fruto en todo su tiempo, y ni su hoja se caerá, sino que estará todo el tiempo mantenido, afirmado por Dios. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. ¿Y alguien podrá robar nuestros sueños? Nadie. Si estamos arraigados en Dios, firmes en la roca que es Cristo, aunque vengan vientos, vengan huracanes de todo tipo, no seremos arrancados. Aunque la pasaremos mal, aunque al final de esos vientos, de esas aguas, de esos huracanes, vamos a quedar un poco desmantelados, pero no totalmente. Heridos, mas no vencidos. Caídos, tal vez un poco, pero no derrotados. Porque hemos puesto nuestra esperanza y nuestros sueños en Dios. Porque nos sostenemos por la roca firme que es Dios. Esos sueños de salir adelante en situaciones difíciles, serán cumplidos muchos de ellos. Veremos la gloria de Dios en eso. Veremos cómo Dios nos ayuda cada día, cómo salimos adelante de nuestros asuntos, cómo estamos sumergidos en la desesperación, en la angustia, y clamamos a Dios. Pedimos consuelo, pedimos restauración, y Dios nos ayuda. Gloria al Señor. Porque tenemos un Dios que está muy interesado en nuestro futuro, pero por supuesto que está interesado en el presente. Claro que sí. Claro que sí, que está atento a nuestros dolores y a nuestras aflicciones. Y está cumpliendo esos sueños de que nosotros tengamos paz y gozo, confianza en medio de la aflicción, en medio del dolor. Cristo va a volver. Y mientras tanto le esperamos. No nos ha dejado solos, su Espíritu está con nosotros. Él dijo ahí en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Más encima, aparte de ayudarnos en la tarea, Él nos va a calificar y nos va a dar el galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios en persona promete recompensarte, fíjate. Imagínate, piensa un momento. El creador de todo este complejo y maravilloso universo tiene un regalo para ti. Realmente fantástico. Mejor que cualquier cosa que podrías haber imaginado. El que te creó, el que te formó en el vientre de tu madre, el mismo que te perdonó todas tus faltas, todas tus maldades desde que eras pequeño, todo lo que hiciste y lo que no hiciste y debieras haber hecho. El mismo que saldó la deuda de todos tus pecados. Tiene además un full regalo, un extra y macro maravilloso obsequio, imposible de lograr para cualquiera por sus propias fuerzas e inteligencia. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¡Qué maravilloso Dios! ¿Cuál será su galardón? ¿Cuál será el galardón que trae para ti? Es toda una sorpresa hoy día. Por ahora debemos confiar en que estaremos allí, con Él, sí, con Él, para que su galardón nos sea revelado y este sueño maravilloso sea cumplido frente a nuestros ojos glorificados. De cierto lo verás con tus propios ojos. Los ojos de Job, que se deshicieron en el sepulcro, verán a Dios. Sí, verán a Dios. En su carne Job verá a Dios, en su carne glorificada. Y tú le verás, y yo también. Hoy, hermanos, viajaremos por algunas promesas contenidas en las Escrituras para estimularnos a seguir en este camino,
para alentarnos a pesar de las dificultades o desiertos que estemos pasando, para hacernos ver que el mejor tiempo es cuando conscientemente estamos con Dios, cuando conversamos con Él, cuando oramos, cuando escudriñamos las Escrituras, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando estamos en medio de la congregación alabando, cuando Dios nos está hablando a nuestro corazón y nos dice que sigamos confiando, que las malas ondas van a pasar, que los malos tiempos van a pasar, que las enfermedades van a desaparecer, que el dolor ya no va a existir más, que las lágrimas van a cesar, que ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasarán. La recompensa viene, el galardón lo trae el Señor. Él personalmente viene a entregarte el galardón. Un sueño que nos quita el sueño. Un sueño maravilloso que nos quita el sueño. Para dormirse realmente tranquilo. A pesar de que no hayamos en la práctica solucionado ninguno de nuestros asuntos. Pero esperamos en Él. Soñamos con Él. Nos quedamos dormidos en su regazo. Nos quedamos dormidos como Juan lo hacía con Jesús. Ponía su cabeza en el pecho de Jesús para sentir su presencia, su corazón latiendo. El corazón del Señor también tenía latido. Podía sentirse en su pecho. Algún día tal vez, hermanos, nosotros tendremos esa maravillosa experiencia. Podemos soñar tantas cosas. Dios viene, Cristo viene, Maranata, y viene pronto. ¿Le esperas realmente? ¿Anhelas ese día? ¿Lo anhelas de corazón? ¿Quieres estar con Dios? Gloria al Señor. Ya viene la recompensa. Y el que nos recompensará no nos mandará la recompensa por un intermediario, sino personalmente. Trae su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Esforcémonos y soñemos con Dios. Soñemos con las promesas de Dios, porque esas promesas sí se cumplirán. Gloria al Señor. Vamos escalando peldaños, vamos
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie Entretenidos, titulado Soñadores de las promesas de Dios. Tenemos, hermano, una tremenda promesa que ya hemos recibido. La promesa de que todos nuestros pecados han sido perdonados y que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo es posible eso?, dice el incrédulo. ¿Cómo que has pasado de muerte a vida? No, es que le explico. Estábamos muertos en delitos y pecados y ahora tenemos vida en Cristo el Señor. A ellos les resulta una locura, un enredo de palabras, pero no entienden. Ojalá que algún día puedan entender, porque este tremendo sueño hecho realidad de que todas las cosas malas que hicimos han sido perdonadas y han sido borradas todas esas cosas malas. Cuestión que nosotros sabemos que están ahí, que ya pasó, que ya fue, que el daño lo hicimos, que la palabra que dijimos ya ofendió, que las obras malas que hicimos durante tanto tiempo ya dejaron sus daños. Y Dios nos dice que todo ha sido perdonado por Él. Quedan las consecuencias de aquellos pecados todavía están y seguirán permaneciendo. Pero mi hoja de vida frente a Dios ahora no tiene anotaciones múltiples, miles de anotaciones como había antes que fueran perdonados todos mis pecados y pasado a vida eterna. Dios estableció soberanamente que la paga del pecado es muerte, y que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Por eso Jesucristo tuvo que derramar toda su sangre para remitir nuestros pecados. El justo por los injustos. Jesucristo no debiera haber muerto, porque Él no tenía pecado, pero Él entregó su vida para que nuestra vida fuera librada del castigo eterno. Jesucristo, sin merecer morir por no ser pecador, tomó el lugar del pecador y padeció la muerte para pagar la culpa de los pecados del pecador arrepentido, que reciba por fe esta obra salvadora. Y por este simple mecanismo que le costó la vida al Dios Todopoderoso, por este mecanismo único, fuimos tú y yo beneficiados. Y todo aquel que así también lo ha recibido y lo ha atesorado como una perla de gran precio. Estábamos fatales, estábamos espiritualmente muertos en delito y pecado, sin ninguna posibilidad natural de ser restaurados por nuestras propias fuerzas o por la ayuda de algún otro pecador. Era imposible. Y aquel sueño que parecía imposible fue posible en esta obra de Cristo Jesús. Y todas nuestras culpas, ¡plaf!, desaparecieron de la noche a la mañana. Fueron borradas nuestras malas obras que nos avergonzaban incluso entre los hombres. Imagínate ante Dios. Ni qué decir. Y sin merecerlo, podemos ahora permanecer frente a Dios en su espíritu y no ser fulminados por nuestras inmundicias, sino incluso recibidos y abrazados por el Padre Santo, que nos besa como hijo pródigo y nos da calzado nuevo y ropa nueva, y nos ha invitado además a cenar con Él en la gran cena de la boda del Cordero. Tú y yo, que no teníamos ninguna opción de asistir a la boda celestial, que no teníamos ningún merecimiento, estaremos como invitados de honor bajo el gentil auspicio de Cristo el Señor. Hemos pasado de muerte a vida y el Señor Jesucristo nos ha dado el regalo más maravilloso de vida eterna, promesa de vida eterna. Aunque hoy solo lo recibimos por fe porque vemos que otros amigos cristianos igual mueren. Ahí tenemos que ir a enterrarlo, bajan al sepulcro. Pero soñamos con esta promesa que le volveremos a ver porque antes de cerrar los ojos, antes de apagarse el corazón de carne, antes de bajar al sepulcro, aquel recibió el obsequio de vida eterna. Y algún día lo volveremos a ver. Gozaremos en plenitud con todos los redimidos junto al eterno Dios, dador de vida eterna, que será el encuentro más maravilloso. No con los otros que murieron, no, con Dios. Estaremos con Dios. Y nadie más puede darnos esa promesa y regalo.
Solo Dios hecho hombre, es decir, Jesús, sí, Jesús de Nazaret, aquel que dividió el tiempo en un antes de Cristo y después de Cristo. El que dijo ahí en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay condenación. Algún día podremos vivir esa experiencia, que no seremos condenados por las cosas malas que hicimos. Dios no tiene sanción para nosotros. Es un sueño que veremos hecho realidad cuando estemos en el juicio final. Hemos recibido, hermanos, también la promesa de ser resucitados del sepulcro a vida eterna. Aunque nuestros hermanos o nosotros mismos nos vayamos ahí al sepulcro y nuestra carne se deshiciere ahí en el sepulcro. Dice la Escritura que oiremos la voz de Dios, que nos llamará a despertar de aquel sueño. Y recibiremos el cuerpo glorificado que no teníamos. Y nuevamente seremos cuerpo, alma y espíritu, pero ahora con un cuerpo nuevo. Dijo el Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 5, versículos 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Buenos y malos, según si hayan o no recibido a Cristo, escucharán la voz del Creador y despertarán para ir al juicio. ¿Habrá algo más valioso en este mundo que lo que Dios te puede dar cuando vuelva a este mundo? Empezando porque si ya has muerto, podrás resucitar e ir a resurrección de vida. Él te dará un nuevo cuerpo, pero no el mismo que teníamos. Será un cuerpo inmortal, que ya no podrá padecer enfermedades, ni desaparecer como desapareció el anterior. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, hermano. Alégrate. Mira que este sueño se cumplirá. Esta promesa de Dios se cumplirá. Y el apóstol Juan fue testigo, según relató en el Apocalipsis. Vio a millones de millones. Pensaba, hermanos, que cuando el apóstol vio eso, tuvo que haberse dado cuenta que el Señor no iba a regresar tan luego, como ellos pensaban al principio. Porque si ahí él estaba viendo a millones de millones que alababan de todos los pueblos, tribus y naciones, claramente tenía que pasar mucho tiempo para que muchos pueblos, tribus y naciones creyeran, recibieran esta palabra. Cosa que en todos los años que vivió el apóstol Juan después de la ascensión de Cristo, era muy difícil el trabajo. Y también los pocos que iban recibiendo
iban siendo asesinados por el Imperio Romano o por los judíos incrédulos. ¿Habrá algo más valioso en este mundo que lo que Dios te puede dar cuando Él vuelva a este mundo? Dice la Biblia, traducción al lenguaje actual, de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 al 18. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga nos reuniremos con Él, después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí, todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Animaos, alentaos, hermanos. Los que ya se fueron de este mundo, nuestros amigos, nuestros parientes, que nosotros sabemos que eran cristianos verdaderos, genuinos, escucharán la voz de Dios y resucitarán a vida eterna. Tendremos esa maravillosa experiencia de vida eterna. Podremos gozarnos en esa maravillosa experiencia. Y junto con ese despertar de entre los muertos, cuando el Señor venga, existe la promesa también de tener un cuerpo nuevo, inmortal, glorificado. Necesitaremos ese cuerpo inmortal para que pueda resistir la eternidad y el mundo que viene, el tiempo que viene, la eternidad que viene. Romanos capítulo 8, versículo 17 escribió el apóstol Pablo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Maravilloso, hermano, maravilloso. Tendremos ese cuerpo inmortal del Señor, ese cuerpo glorificado. Tremenda promesa del Señor. Cuando miramos nuestro cuerpo que va envejeciendo y nos tomamos radiografía, nos tomamos exámenes y vamos al médico, y cada vez no estamos mejor, sino que vamos de mal en peor. Nos planteamos, nos cuestionamos ciertas cosas y pensamos: Señor, sáname, sáname, Señor, tú tienes poder. Pero no nos sanaremos de la mayoría de las cosas. Y aunque seamos pero muy buenos cristianos, nuestro cuerpo envejecerá y por alguna enfermedad o algún motivo bajaremos al sepulcro. Pero no importa, hay una promesa de Dios de que seremos glorificados igual como Él, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esas palabras nosotros las leemos, pero ni las entendemos, hermano. ¿Qué significa eso? Soñar con ellas. Hay algo tremendo preparado para nosotros. Y la gente perdiendo el tiempo, entretenida en banalidades, gastando inútilmente su tiempo, hasta sus recursos, gastándose para otras cosas, pero no para Dios. Y para Dios solo excusas. Estoy cansado, no tengo tiempo, qué aburrido, qué fome, tengo que hacer, tengo mucho trabajo, tengo sueño, hace frío, hace calor, etc. ¿De qué nos estamos perdiendo, hermano? ¿De qué se están perdiendo todos aquellos que se están excusando? Si tan solo pudieran soñar y mirar hacia el infinito y más allá, lo que Dios ha escrito aquí en su palabra. 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 al 44 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad,
resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Puedes soñar en esta promesa de Dios que tendrás un cuerpo espiritual? Y tal vez así como el Señor que atravesaba paredes, estando las puertas cerradas, se les aparecía a los discípulos y se escabullía entre medio. Y estaba hoy día aquí y al mismo tiempo podía estar casi en un segundo en otro sitio. Tendremos ese cuerpo espiritual que no sabemos qué característica tendrán. Soñemos que algún día se nos van a ir los achaques, las enfermedades, no vamos a tener que ir al médico, no vamos a tener para qué tomar remedios, no vamos a tener miedo de morirnos. Ese cuerpo espiritual que Dios nos dará, no sé qué características podrá tener, es imposible de definirlo. Yo que soy médico no lo puedo definir, pero sé que será perfecto. Sencillamente porque Dios nos lo dará para que vivamos para siempre con Él. Primera de Corintios también capítulo 15, versículos 51 al 55 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué maravilloso, hermano, con soñar con esto, hermano. No sé si usted puede visualizar esto. Los muertos, los que muchos pensaron que ya nunca más los verían. Los que asesinaron cristianos y pensaron que los habían eliminado definitivamente. No, solo por un tiempo. Como las películas, se levantarán, pero no como las películas de terror donde se levantan esos cadáveres horribles, sino como esas películas donde se vuelve a levantar, pero ahora con más poder, aquel que se pensaba que ya había sido destruido. Seremos transformados con cuerpos incorruptibles. Qué tremenda la vida eterna que nos da el Señor. Y yo estaré ahí, hermano. Yo quiero estar ahí, sueño con estar ahí. Le pido al Señor: Señor, vuelve. El Señor dice: sigue predicando, sigue llevando el Evangelio a otros. ¿Qué te dice a ti el Señor? ¿Qué conversas tú con el Señor? Dios es fiel, cumplirá sus promesas. Todas estas cosas que hemos predicado y que hemos soñado tantas veces. Y hemos meditado: ¿y cómo será esto? ¿Cómo será este tiempo? ¿Qué poderes tendremos? ¿Qué seremos capaces de hacer? No sé, tantas preguntas. ¿Un día? Sí. Un día esos sueños serán realidad. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. Y las promesas de Dios se cumplen porque Él es fiel y Él es la verdad. Él no miente, no engaña, no decepciona. Él es Dios Todopoderoso, el Invencible, el Incorruptible, el Padre Santo, que quiere abrazar a sus hijos y llevarlo a la fiesta con su nueva vestidura, con su nuevo cuerpo, para que disfrute para siempre con Él, para estar unidos por toda la eternidad. Gloria al Señor.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie Entretenidos, titulado Soñadores de las promesas de Dios. Tenemos una promesa de cenar con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y de sentarnos con Él en su trono. ¿De qué se trata esto? ¿Qué planes tiene el Señor con nosotros? Que nosotros que éramos lo vil y despreciado del mundo, que estábamos llenos de delitos y pecados, que éramos la vergüenza para cualquier persona santa. Y sin embargo, el Señor dice que va a cenar con nosotros y que incluso podremos hasta sentarnos con Él en su trono. El mayor sueño de cada creyente no debiera ser recibir galardones, sino que es que algún día y por siempre podremos estar con el Señor y verle, conversar con Él, oír su sabiduría y vivir para siempre con Él. La Biblia nos cuenta de una reina que vino desde África a Jerusalén. La reina de Saba, que viajó cientos de kilómetros a pie para oír la sabiduría de Salomón. Nosotros viajaremos en el tiempo y más allá del tiempo, después de glorificados, a la eternidad, para oír la sabiduría del Señor Jesús, para compartir la vida eterna regalada con el Señor. ¿Cuáles serán nuestros obsequios al Señor? Una vida dedicada a Él, en servicio a Él, haciendo su voluntad, a pesar de que nos equivocamos, sí, y nos equivocamos muchas veces. Pero iremos allá a escuchar a Dios. No sé tú, pero yo tengo mucho que saber. Quiero aprender tanto de Él. Tenemos toda la eternidad para entretenernos en sus maravillas y vivir en paz. Trabajar en paz, descansar en paz. Caminar por el campo o la ciudad sin miedo, sin temores, sin maldad. Poder cenar tranquilo en casa con el Señor o con las personas que estén con nosotros. Cenar sin apuros, sin miedo a que la comida nos va a caer mal al estómago y luego vamos a estar enfermos con indigestión y vamos a tener que ir a urgencia para que nos inyecten un calmante. Qué hermoso poder disfrutar la cena con el Señor y tener largas sobremesas. Realmente sueños maravillosos que están por cumplirse, hermano. Apocalipsis 3, 20, 21 dijo el Señor: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si bien es cierto, podría ser esto no una escritura totalmente literal, pero claramente es una invitación del Señor a compartir un tiempo juntos, una comunión, algo realmente familiar. Y dice, cenaré con Él y Él conmigo. Y además nos propone hasta una oferta que resulta increíble, que se siente conmigo en mi trono. O sea, hasta nos quiere regalonear. Algo que a veces las personas desean es poder tener la posibilidad, si se pudiera, de sentarse en el trono de un gran rey y sacarse allí una fotografía o grabar un pequeño video para el recuerdo. O para que otros vean lo que hicieron. Qué tremendo será estar con el Señor y llegar a ese grado de intimidad con Él. No solamente cenar juntos, sino que ¿quieres sentarte en mi trono? Siéntate conmigo. No pasa nada. Eso que parece un sueño loco y casi imposible para una persona común, Dios lo hará posible para cualquiera de sus hijos espirituales con los cuales vivirá para siempre. Se trata de una relación tremendamente personal, cariñosa, individual del Señor. Recuerdo años atrás que un presidente de mi nación viajó a los Estados Unidos
y tuvo la osadía de sentarse en el sillón del presidente de los Estados Unidos. Y salió en las noticias que cómo era posible que él, que era un invitado, y eso que era el presidente de mi país, se había sentado en el sillón del presidente de los Estados Unidos. Pero eso que en este mundo es una vergüenza en la diplomacia. El Señor es un rey que no necesita ese tipo de diplomacia. Él es el Todopoderoso. Todo lo sabe. Nadie le va a quitar el trono. Nadie. Nadie. Nadie puede hacerlo. ¿Y qué haría alguien con el trono? Si él es el que tiene todo el poder, la autoridad, la sabiduría. Nadie tiene todo el poder, la sabiduría y la autoridad de Dios. No tiene miedo que alguien se siente en su trono por un rato y se saque una selfie con él. Glorioso Dios, hermano. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aunque puede parecer solo una metáfora, ¿quién dice que no es una metáfora? Que realmente es literal. Y no solo eso, de vivir esa experiencia familiar con Dios, sino la Escritura dice, hay una promesa de que seremos herederos del reino de Dios. Herederos del reino de Dios nosotros. Yo, heredero del reino de Dios. Si mi apellido no es real, no importa el apellido, dice el Señor. Importa tu fe, tu obediencia. El abrazo de Año Nuevo, me acuerdo que en mi país lo hacíamos cuando yo era pequeño, te decían feliz año y que se te cumplan todos los deseos. O feliz año, que se te cumplan todos tus sueños. Todos nuestros buenos deseos, todos nuestros grandes sueños como cristianos, los que están basados en las promesas de las Escrituras, sí, se cumplirán, gloria al Señor. Tendremos el año agradable en el Señor. Tendremos la eternidad agradable, la feliz eternidad con el Señor. Dice el Señor que Él nos apartará para estar con Él. Mateo 25, capítulos 33 al 44, dijo el Señor, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué tremendo es el Señor. En esa separación que Él hace de las ovejas y los cabritos. Fíjate que las separa y no por el que es más pecador o el que no es pecador, sino por obras que demuestran el carácter del Señor. Ese carácter sencillo, ese carácter que es misericordioso, amoroso, que vino no a los justos, no a los sanos, sino a los que se creen injustos, se dan cuenta que son injustos. Y vino también a los enfermos. Vino a los hambrientos, a los sedientos, a los forasteros, a los enfermos, a los encarcelados. Para que esto sea posible, hermano, debemos desarrollar una mentalidad y un carácter acorde a los propósitos de bien que tiene Dios, acorde al amor suyo, acorde a su misericordia. Seremos
herederos del reino de Dios por haber sido obedientes a Dios, por haber tenido toda la intención, todo el deseo de desarrollar ese carácter semejante a Cristo. ¿En qué nos seguiremos entreteniendo hoy día? ¿En ser como tal ídolo, tal figura, tal personaje de la televisión, del jet set, de no sé qué? ¿O todo nuestro amor, nuestro deseo, nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestra pasión va a ser como Cristo? Tener su sencillez, tener su humildad, su mansedumbre, su buena onda, como diría un joven. Y así cumpliremos esa promesa de Dios. Veremos hecha realidad. Estaremos con Él. Nos sentaremos a cenar con Él. Hasta nos podremos sentar en su trono, dice el Señor. Y heredaremos el reino preparado para aquellos que hagan la voluntad de Dios, que desarrollen ese carácter amoroso, misericordioso de Cristo. En eso debemos esforzarnos, hermano, en ser dadivosos, hacer buenas obras, demostrar ya que verdaderamente somos soñadores de las promesas de Dios. Pero no unos soñadores que solo sueñan, pero en la práctica no hacen nada, sino unos que tienen bien claras las cosas. ¿Para dónde van dirigidas sus fuerzas? ¿Para dónde van dirigidos sus pasos? Los que restan en este mundo. Dios nos ayude, hermano, cada día, porque lo que nos espera es fantástico, maravilloso. Yo no me lo quiero perder por nada del mundo. De pronto vienen las pruebas y vienen las tentaciones, pero nada que hay en este mundo, ni la tentación más exquisita, puede compararse ni en lo mínimo a lo que Dios nos tiene preparado allá en la eternidad. 3 y... Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie Entretenidos, titulado Soñadores de las promesas de Dios. Hay promesas eternas, que no las alcanzaremos en esta vida. En la eternidad, fíjate, podremos vivir en la ciudad celestial, la llamada Nueva Jerusalén. Dios tiene un plan perfecto para que nos deleitemos para siempre en sus nuevos cielos y nueva tierra. Hoy, mientras tanto, en esta tierra y en estos cielos y en este mundo, debemos padecer dificultades, debemos crecer en sabiduría y en conocimiento de la palabra de Dios, debemos crecer en buenas obras, en obras que agraden y que sirvan al plan de Dios. Con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, empezamos a saborear su amor, su bondad, su perdón, su salvación, la transformación que hará nuestras vidas. Saboreamos sus promesas, y empezamos a conocer lo que es la vida eterna. Y tantas otras cosas más que Él está hoy día haciendo en nosotros y que ha preparado también con su amor perfecto. Pero algún día, y por siempre, estaremos disfrutando de lo que hará nuevamente bueno en gran manera, tal como lo hizo en el Génesis. Pero en esa época, sin ninguna posibilidad de que Satanás y el pecado ensucien la belleza de lo creado. De seguro, hermano, estaremos muy entretenidos por la eternidad. No nos aburriremos jamás. La experiencia será única, fantástica, imperdible. No te puedes perder esa experiencia. No vas a cambiar un tiempo de ahora por algo tan precioso como es la eternidad con Dios. Dios no se avergonzará de lo que ha preparado para sus escogidos. Dios no se avergüenza de que seamos sus hijos. No se avergüenza de llamarse Dios de nosotros, a pesar de que hoy día somos imperfectos en muchas áreas. Pero estamos en ese camino de la perfección. Hebreos capítulo 11, versículo 16 dice la Escritura: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Una ciudad, un lugar para vivir significa eso. Algo que cuando lleguemos allá, no vamos a tener que empezar de cero, sino que Dios va a tener ya todo listo. Él sabe de lo que está hablando. La ciudad que nos ha preparado es maravillosa, algo nunca visto. Ni las mejores cosas que alguien ha podido disfrutar, ni los mejores tesoros que alguien haya podido acumular, ni las más grandes riquezas que alguien tenga, se pueden asemejar en algo a la ciudad que Él nos ha hecho y la gloria que habrá allí. Existe entonces esa promesa, que el Señor vivirá también con nosotros en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Podemos soñar con esa promesa. El Dios Todopoderoso nos ha preparado una ciudad y hay nuevos cielos y nueva tierra, un lugar maravilloso, distinto. Y allí estará la hermosa ciudad que Dios nos ha prometido. Dice Apocalipsis 21, del 1 al 3, esto lo vio el apóstol Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué tremenda palabra que está aquí, hermano. El apóstol Juan viajó en el tiempo, hizo un viaje al futuro, y Dios le mostró lo que había de venir. Los judíos no pudieron habitar en un sitio así con Dios. En el desierto solo tenían que conformarse con la presencia de Dios en el monte Sinaí. Y solo Moisés se comunicaba directamente con aquella voz que hacía temblar el monte. En el tabernáculo o en el templo, la presencia de Dios estaba circunscrita a aquellos pequeños sitios.
Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. También los profetas eran los únicos que recibían mensajes de Jehová de los ejércitos y que entregaban al pueblo o al rey para instruirlo o para quejarse del pecado que estaban cometiendo y que debían cambiar la forma de ser y la forma de dirigir al país. Con la obra de Cristo, de rasgar el velo con su muerte ahí en la cruz, abrió un camino directo a Dios, para que cualquier pecador perdonado y limpiado por la sangre del Salvador pudiera acceder a Dios, en un sentido espiritual, en oración, en adoración directa, lo que es aplicable a este tiempo de gracia, donde a través de Cristo, que es el camino, tenemos acceso al Padre, y Él escucha y responde la petición a su tiempo y de acuerdo con su voluntad. Pero acá, en el libro de Apocalipsis, Juan vio otra cosa. Juan pudo ser testigo y escribió para nosotros y para todos los tiempos la revelación de Dios. Dios nos revela que la comunión con sus redimidos escalará a un nivel nunca visto. Viviremos con Dios. Dios mismo estará con ellos como su Dios y Dios mismo habitará con ellos. La Biblia, traducción lenguaje actual, declara: Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Cuánto dolor, cuánta maldad hay en este mundo. Cuántas lágrimas se derraman a diario. Pero en aquel tiempo ya no ocurrirá eso. Muchos se van de este mundo con mucho dolor, sumidos en un gran dolor físico o espiritual o sentimental. Pero en aquel tiempo, esos no serán temas de conversación actual en la eternidad. Apocalipsis 21, versículos 10 y 11, dice la Escritura, Juan relata esto: y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Juan no halla cómo describir la belleza de todo esto. Trata de asemejarla a piedras preciosas, a un fulgor semejante a una piedra preciosísima. Es que la ciudad que descendía del cielo de Dios tenía la gloria de Dios. Eso fue lo que vio el apóstol Juan, para que podamos soñar con esta promesa de Dios. Dice que las dimensiones y descripciones de la ciudad sobrepasan nuestra imaginación. La ciudad es como un cubo perfecto, resplandeciente, porque la presencia de Dios estará en vivo y en directo. Nadie nos contará el cuento, no tendremos que buscar un intermediario para acceder allí. No se necesitará a Moisés, ni a Elías, ni los profetas, ni los apóstoles para que nos traigan un mensaje del Señor. Algo físico, grandioso, apoteósico, visible, palpable, ha hecho el Señor para que disfrutemos en esa época. Ya no será por fe, será por vista. Imagínate que la ciudad mide alrededor de 2.200 kilómetros por cada lado, y es un cubo. Es decir, para los que viven en Estados Unidos, 2/3 del tamaño de la superficie de los Estados Unidos. 2.200 kilómetros de alto, de ancho y de largo. Y Dios, siendo tan inmenso, por su puro amor y deseo de compartir con nosotros, ha ideado una forma para estar con nosotros, para cumplir nuestros sueños de estar con Él, para cumplir su sueño de querer vivir en paz con nosotros, para que le veamos cara a cara, para estar protegidos en todo tiempo, para sentirnos amados por Él y amarle de verdad con todo nuestro corazón, fuerzas, alma y mente. Cuestión que hoy día nos cuesta muchísimo. Sabemos el principal mandamiento, pero aquí ya fallamos.
No le amamos con todo nuestro corazón, fuerzas, alma y mente. Pero en aquel tiempo, la presencia, la gloria de Dios nos llevará en forma automática a amarle, porque sabemos de dónde hemos venido a la ciudad celestial. Sabemos de dónde hemos sido sacados. Sabremos que Jesús, nuestro Salvador, fue el que nos llevó allí. En ese tiempo el Señor estará ocupando el sitio que le pertenece en nuestra eterna vida que Él nos ha dado. Nuestros ojos verán la gloria de Dios de una manera nunca vista. Será increíble. Juan no haya con qué compararlo. Seremos testigos de aquellos eventos y nadie nos contará el cuento. En ese tiempo no lo soñaremos. No será por fe en aquel tiempo. Será vivo, será real. Dice el apóstol Juan ahí en Apocalipsis 21 del 18 al 26, describiendo esta gran ciudad de 2.200 kilómetros de largo, alto y ancho. Dice que el material de su muro era de jaspe. El jaspe es el diamante. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, que es una piedra de colores marrones, amarillos o rojizos. Es el también conocido diamante. El segundo cimiento era zafiro, que es una piedra de color azul. El tercer cimiento, ágata, que es una piedra de color azul verdoso. El cuarto cimiento es esmeralda, que es una piedra de color verde. El quinto cimiento, ónice, que es una piedra roja y blanca. El sexto cimiento, cornalina, que es una piedra de color rojo vivo. El séptimo cimiento, crisólito, que es una piedra de color dorado. El octavo cimiento es berilo, que es una piedra de color verde mar. El noveno cimiento es topacio, que es una piedra de color amarillo verdoso. El décimo cimiento es crisópraso, que es una piedra de color verde manzana. El undécimo cimiento es jacinto, que es una piedra de color azul. El duodécimo cimiento es amatista, que es una piedra de color púrpura. Imagínate el esplendor de aquella ciudad, con estas piedras y estos colores maravillosos. Nunca antes hombre alguno, a excepción de Juan, que describe esto, ha podido ver esto. Dice que las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No sé si te da la imaginación como para poder entender esto. A mí me cuesta muchísimo. Sé que Juan trató de describir esto, pero la verdad, la realidad sobrepasará largamente lo que nos relata aquí Apocalipsis 21 del 18 al 26. Dios no escatimó belleza de piedras preciosas que representan la perfección de todo. En la variedad de colores también está en la variedad de las cosas que representan. Fíjate que varias cosas faltan en la ciudad, que ya no serán necesarias. No hay un templo, no hay luz natural y tampoco hay noche. Debido a que Dios Todopoderoso morará personalmente con su pueblo, ahí estará el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ahí estará nuestro Señor Jesucristo.
No se necesitará el templo para ir a adorarle como una escena solo espiritual. Su gloria inigualable reemplazará la del sol, la luna y las estrellas. Y Él estará físicamente presente. Es por tanto una luz que será reflejada allí, nunca vista por tus ojos. La noche, dice, ya no existirá más. Y la noche en las Escrituras simboliza muerte, pecado, tristeza, el lado oscuro de la vida. En la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén que descenderá, esto de la noche, de la muerte, del pecado, de la tristeza, ya no existirá más. Las puertas estarán abiertas. No permanecerán cerradas como sucede hoy día en las iglesias, que las puertas solo se abren muy de vez en cuando hay culto. De modo que las puertas de la Nueva Jerusalén estarán abiertas y el pueblo escogido y redimido de Dios tendrá acceso libre a la ciudad desde todas partes. Esta nueva tierra tendrá reinos dirigidos por reyes y naciones, según lo que dice Apocalipsis 22:2. Toda la gloria de estas naciones se traerá a Dios, a quien pertenece todo. Un mundo nuevo, lleno de paz, de amor. Ni nuestros mejores sueños podrían haber contenido algo semejante. Estas promesas que por ahora la vivimos en el Espíritu con fe y esperanza, serán hechas realidad y nos gozaremos en ellas por siempre. ¿Habrá algo que nos tiente en demasía hoy día y que nos saque de este camino? ¿Existirá alguna prueba insoportable como para negar nuestra fe y apartarnos de Dios y perdernos todo esto? ¿Habrá algún argumento humano válido que nos quite el soñar con estas promesas que se cumplirán a su debido tiempo? Romanos capítulo 8, versículo 35, dijo el apóstol Pablo, según la versión traducción lenguaje actual. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Hay una patria más allá preciosa, un lugar increíble que ni en nuestros mejores sueños podríamos haber imaginado. Podemos seguir soñando con las promesas de Dios, porque algún día de verdad se cumplirán. Algún día le veremos y estaremos allí. Tú estarás allí, hermano, gloria al Señor. Hoy día debes perseverar en la fe. Debes mantener esa confianza en Dios. Y aunque la estés pasando mal, aunque hayan dificultades insuperables, confía en Dios. No litigues más. No pelees más con otras personas ni con Dios. Enfócate en aquello que te espera. Enfócate que pronto llegará y no serás decepcionado. No, para nada. Ninguno de nosotros será decepcionado de toda esta tremenda promesa de la ciudad celestial que se cumplirá allá en la eternidad. Gobierna mi Jesús, eternidad y eternidad, allí reinará mi Salvador, algo que nadie vio jamás, ni mi mente se lo imaginó.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie Entretenidos, titulado Soñadores de las promesas de Dios. Es que la palabra de Dios es tan preciosa. Podemos encontrar tanta información que nos ayuda hoy día en nuestros problemas, nos hace tener resignación y también paz, confianza, fe, esperanza. Pero además nos hace mirar hacia adelante, hacia lo que nos espera, para que un poco nos olvidemos o le quitemos la importancia a aquellos problemas que hoy día nos quitan el sueño. Tenemos una promesa de un mundo feliz, de un mundo sin dolor, de un final feliz. Este es el nuevo paraíso que nos espera, donde nadie podrá sentirse miserable o desgraciado por vivir en esas condiciones. No habrá pobreza, no habrá miseria, no habrá desigualdad social. La maldad no existirá. Será la vida perfecta en la eternidad con Dios. Después del juicio final. Después que Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos los pecadores que no se arrepintieron o que fueron infieles a Dios hayan sido lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí quedarán todos aquellos que no creyeron en Dios. No podrán disfrutar de las promesas de Dios. No podrán disfrutar de la gran ciudad. No podrán vivir una vida sin dolor. Tendrán una eternidad apartada de Dios. En un lugar, en un sitio que nadie quisiera estar. Pero en la ciudad celestial, en el mundo feliz más allá que Dios nos tiene preparado, no habrá peligro de nada. No habrá nuevas rebeliones de ángeles, ni de humanos, ni nada por el estilo. Los reyes serán fieles a Dios. Conducirán sus naciones en paz, con justicia, con equidad. La ciudad más segura del universo y de toda la historia del tiempo y de la eternidad estará a nuestro alcance. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no se necesitarán médicos, ni servicios de urgencia, ni hospitales. Ya no habrá morgues, no habrá cementerios. No habrá psicólogos, no habrá enfermeras. No necesitaremos a nadie que tenga que estar tratando enfermedades o dolores, porque no existirán. La Biblia, Dios habla hoy, dice: secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Sus palabras son fieles, son verdaderas, y ciertamente se cumplirán. Debido a la presencia de Dios, todo será perfecto, sin pecado, bueno en gran manera, insuperable, inviolable, eterno. Por lo tanto, lo que hoy estás viviendo, sea bueno, sea malo, que no tenga solución, no es la última palabra de Dios para tu vida, para nada. Puedes soñar con las promesas de Dios, que vendrán, sin duda. Lo que hoy día estás padeciendo y que por el momento no tiene solución, no es tu estado final. Tu condición actual no es tu estado final. Si consideras seguir a Dios y serle fiel, seguir a Cristo, agarrarte de Él, del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de Cristo, no será tu actual estado el estado final, el estado eterno. Sé fiel hasta la muerte y verás. Serás testigo de todas estas cosas escritas por Dios para nuestro consuelo, para nuestra esperanza, para estimularnos a proseguir hasta la meta, con fe, creyendo que será posible, sin importar las dificultades ni la oposición que exista, amando a Dios, aprendiendo a amar a Dios, siendo obediente a Él, amando a nuestro prójimo, dejándonos ser transformados por Dios. Hay un mundo feliz más allá que es real, no es un cuento de hadas. Y vivieron felices para siempre es posible en Dios. Soñar con un futuro mejor lo podemos hacer. Y lograr plenamente todos nuestros sueños, aquellos que están basados en sus promesas, en la palabra de Dios. Él nos ha revelado el capítulo final
aquel que nunca acabará. Ha sido tan bueno que ha permitido al apóstol Juan ver el futuro para nuestro consuelo, para nuestra esperanza, para nuestra fe. Dios ha escrito este capítulo final y contiene promesas hermosas, verdaderos sueños que serán realizados, quedaremos satisfechos y el gozo eterno inundará por siempre el corazón de sus fieles, los que le amaron desde antes, sin haber visto personalmente todo esto, sino porque lo creyeron por fe y esperaron en Él. No sabemos todos estos detalles del asunto, pero lo que tenemos es información suficiente para entender que la eternidad con Dios será más hermosa de lo que jamás hayamos imaginado. Será más entretenida que cualquier entretención de este mundo. Será para siempre la belleza que Dios nos ha preparado, la alegría, el gozo que Dios tiene para nosotros. Dice Apocalipsis 22 del 1 al 5. El apóstol Juan dice que Dios le mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Una descripción para dejar tranquilo a cualquiera. En medio de cualquier dolor que tengamos hoy día, o que estemos profundamente confundidos, esto es luz para nuestra vida. Será restaurada la creación de Dios. Ya los animales no se matarán entre sí. Ya no habrán esos videos donde un animal se come a otro, ni un ser humano mata a otro, ni habrá violencia, ni maldad, ni nada que sea pecado. El Edén tenía un río terrenal. Describe Génesis 2 del día al 14. Pero al final de los tiempos, en la eternidad, tendremos un maravilloso río celestial, el que tiene agua pura, agua viva. Desde que el hombre pecó, se guardó también el árbol de la vida allí en Edén. Pero aquí el árbol de la vida está a la disposición de todo el pueblo de Dios. En Génesis 3, del 14 al 17, Dios pronunció la maldición sobre toda la creación por causa del pecado cometido. Pero aquí en la eternidad ya no habrá más maldición. Todo será restaurado según los planes perfectos de Dios. Adán y Eva en el principio se vieron obligados a salir del paraíso cuando pecaron y luego a trabajar duramente para ganar el sustento diario y así generación tras generación. Y Adán y Eva perdieron la comunión que tenían a diario con el Espíritu de Dios. Y todas las generaciones han tenido dificultad para comunicarse con Dios. Y han quedado muchos ciegos, la mayoría, sin entender ni ver a Dios. Pero al final aquí el hombre sirve a Dios y lo ve. Le ve cara a cara en perfecta comunión. Cuando el primer hombre Adán y la primera mujer Eva pecaron, se convirtieron en esclavos del pecado y las generaciones sucesivas, nosotros, también nacimos en pecado. Ellos entraron a morar en el reino de Satanás, sometido a su voluntad y esclavitud. Y todos nosotros también. Ellos perdieron el reino que se había iniciado en Edén. Y nosotros también, pero lo recuperamos en Cristo. El Señor Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz, hizo la obra perfecta, que restauró, que quitó el pecado que había en el mundo, que hizo que se apoderara de las llaves de la muerte y el Hades, que venció a Satanás en la cruz. Y Apocalipsis 22:5 indica que este reinado que Adán y Eva y todas las generaciones perdieron, se recuperará y reinaremos con Cristo para siempre, gloria al Señor. Viviremos con el mismo Dios,
en paz, los unos con los otros. Viviremos realmente como reyes. No creo que vaya a ser una eternidad aburrida, para nada, sino tremendamente entretenida. Estar con Dios, que no haya pecado, que no haya ningún tipo de injusticia. Y a nosotros no nos costó nada para entrar allí. La entrada la pagó Dios mismo por nosotros, nuestro Señor y amado Jesucristo, que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose semejante a nosotros y muriendo allí en la cruz por nosotros. Podemos ir al Padre, pedir perdón cada día y encontrarnos con el Señor Jesucristo y serle fiel, servirle, y tendremos el perdón total de nuestros pecados, borrón y cuenta nueva con Dios. Esa cuenta que Dios algún día también nos pasará visita para ver qué hemos hecho en todo este tiempo. ¿Hemos sido obedientes después que hemos sido salvados? ¿Hemos mostrado nuestra fe por obras? ¿O solamente ha sido una filosofía? Y una fe sin obra es una fe muerta. Los que desprecien hoy el camino de Dios, los que no crean las promesas de Dios, no podrán vivir el sueño de verlas realizadas ante sus propios ojos. Aquellos soñadores de las promesas de Dios, que están deseosos de que se cumplan, que están hambrientos de que ese sueño se haga realidad, que están hoy día trabajándole al Señor, aún sin haber visto muchas cosas, solamente creyendo. Aquellos, y espero que estés tú también entre ellos, recibirán las promesas de Dios. Los sueños acá descritos, que realmente parecen sueños, parecen historias inventadas por alguien, pero lo interesante es que esta historia la inventó Dios y es real y estará allí y algún día llegaremos allí. El tema es si hoy día estamos creyendo en eso y si estamos siendo consecuentes con lo que decimos creer. No seamos religiosos. Dios nos llama a ser verdaderos creyentes, porque lo que nos espera es un verdadero final, una verdadera historia. No es algo falso, no son solo ilusiones, no es una cuestión que está allí puesta solo como una imagen imposible de alcanzar. Algún día podremos ser testigos de lo que Él vio y actores. Estaremos allí, junto a los apóstoles, junto a los santos que no eran perfectos, pero gracias a la obra de Cristo fueron santificados, junto a todos aquellos que ya se fueron antes que nosotros y que serán resucitados en el día final, y que con sus cuerpos glorificados todos podrán tener acceso ahora a una vida eterna, un cuerpo eterno, un cuerpo inmortal. Gloria al Señor. Estaremos allí. Estos sueños se harán realidad, hermano, porque Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Él no es hombre para mentir. Los hombres mienten. Los hombres son cuenteros. Cuentan historia, prometen cosas y luego no cumplen. Mas esto es la palabra de Dios, que es de vital importancia. Aquellos que desechan la palabra de Dios están perdidos. Les espera un final terrible, horrible. Y además se perderán toda esta belleza que estaba ahí disponible, que era posible ser alcanzada. Había que tener fe en el Señor Jesucristo. Había que entregar la vida a Él. Dejar que Él nos moldeara, que su Espíritu Santo nos dirigiera. Ser obedientes, como hijos obedientes, no como desobedientes que cada uno quiere hacer lo que mejor le parece. Hoy día tenemos frente a nuestros ojos
solo dos posibilidades, solo dos caminos. El camino ancho por donde va la mayoría del mundo, y el camino angosto, el camino de la fe en el Señor Jesucristo. Un camino, el ancho, lleva a la muerte segunda, al lago de fuego, a perderse todas estas promesas de Dios. El segundo camino, el camino angosto, el camino de Cristo, lleva a hacer realidad todas estas promesas. Estaremos con Él, estaremos en su gloria, la disfrutaremos. No te salgas de esta promesa, no abandones antes de tiempo. Sé fiel hasta el final, firme en Dios, aunque tiemblen muchas cosas al lado tuyo, aunque otros que amas no quieran o no crean o sean infieles. Tú sé fiel, aunque seas el único. Ojalá que no seas el único, ojalá que más personas de tu casa, tus amistades estén también en la misma fe. Pero aún si fueses el único, sigue siendo fiel, sigue trabajando al Señor, sigue soñando con estas promesas, porque los soñadores de las promesas de Dios, que son fieles a Dios, verán hecha realidad todas aquellas promesas, para la gloria, la honra y la majestad de nuestro Señor Jesucristo, el que nos da la entrada a todas estas promesas, el que nos da la posibilidad algún día de disfrutar todas las maravillas que Dios ha preparado para aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo y fueron fieles. Yo solo quiero alabar tu nombre. Yo solo quiero decirte cuánto te amo, ya que tú has sido en los momentos más difíciles.